Número. Ya. Continuamos entonces. A este, para que me entiendan un poco mejor el ancho de traslape, se refiere a esto, ¿ya? Por ejemplo, esto es una moto, no es una moto niveladora. La moto, por ejemplo, cuando está pasando una pasada por acá y hace la siguiente pasada, pasa por esta parte de acá y una partecita, 0,60 metros de la cuchilla, pasa por el mismo lado por donde ya pasó. Entonces quiere decir que esos 0,60 no está trabajando la cuchilla. Está trabajando, pero no está anivelando esa parte, ¿ya? Porque por ahí ya pasó, ¿ya? Es por esa razón que no se ocupa o se lo resta ese 0,60 y realmente no está trabajando toda la longitud de la cuchilla, ¿ya? A eso se refiere ese ancho de traslape que es 0,60, un valor que el ingeniero adopta, ¿ya? 0,60. Y en los cálculos también he visto que siempre se calcula con este 0,60, ¿ya? Siempre lo adoptan 0,60. Y luego el siguiente paso va a ser el cálculo de volumen de trabajo. El volumen de trabajo va a ser igual a la longitud de trabajo por el ancho real por el espesor de la capa subbase suelto. Suelto acá, en el proyecto guía que les pasa, el ingeniero está mal. ¿Qué hace él? O bueno, la persona que hizo ese proyecto, ¿no? La longitud de trabajo por ancho real por el espesor de la capa subbase y este espesor de la capa subbase lo ocupa el espesor que nos está dando como dato. Por ejemplo, los 0,25, ¿ya? Los 0,25. Ah, ya. Esto es para el motonivelador. Para motoniveladora es el mismo valor, ¿ya? El espesor de los 0,25. ¿Por qué? Porque es un espesor, esa está compactada, ¿no? Esto es 0,25 metros, a ver, lo tengo. Ya, ya. Sí, se ocupa acá el mismo espesor de el compactado, que el que nos está dando como dato, ¿ya? Pero cuando más adelante, cuando vayamos a ver lo que es calcular el número de compactadores, no se ocupa el compactado. En este caso se ocupa, ¿por qué? Porque metro compactado y este metro se van a ir, se van a simplificar, ¿ya? Entonces, sería el volumen de trabajo igual al ancho real por el espesor de la capa subbase suelto. Entonces, el espesor de la capa subbase es 0,25, es un espesor que está compactado, ¿no? Y entonces el espesor de la capa subbase va a ser el espesor de la capa subbase compactado por la densidad compactada sobre la densidad suelta, ¿ya? Ahora, el espesor de la capa subbase suelta va a ser los 0,25 por la densidad compactada sobre la densidad suelta. Esta fórmula de acá, lo saqué de acá, ¿no? De acá. El volumen suelto es igual al espesor compactado por la densidad compactada. ¿Está? Ya. Ya, ocupo esta fórmula de acá, ¿no? Está volumen suelto igual al volumen compactado, el volumen compactado 0,25, que es el espesor, pero eso no es un volumen, ¿no? Es un espesor, pero es igual válido para usar esta fórmula de acá. Ya, a esa forma, o sea, sí o sí se debe hacer de esta forma, ¿ya? Entonces sería los 0,25 por la densidad compactada, tenemos la densidad compactada, sobre la densidad suelta, que serían los 1700. Ya esto es dato, que nos da como dato, y esto es 2500, es una densidad compactada. Esta densidad, ¿de dónde lo saqué? Esta densidad lo calculamos al principio. Si se dan cuenta, al principio lo calculamos cuando calculamos todas las densidades, ¿no? Calculamos la densidad suelta, la densidad en banco y las densidades. Ya, de ahí sale esta densidad, desde que lo calculamos al principio.
¿ya? Entonces, tenemos que el espesor de la capa subbase suelto va a ser 0.368. Ahora, esto es un dato importante. ¿Qué nos dice este espesor? El terraplén conformado de la capa subbase es 0.25, ese es el espesor, ¿no? Compactado. Pero en suelto es 0.36, o sea, es un más ancho, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que la motoniveladora al dejar nivelado, pasar la nivelación, no lo va a dejar para el 0.25, sino que lo deja a 0.368, ¿ya? Y cuando pase el compactador y le den, digamos, el porcentaje óptimo de agua a la capa subbase y lo compacte, eso, o sea, tiene que llegar a los 0.25 de espesor, ¿ya? Este dato acá es el espesor suelto. Cuando la motoneuradora va nivelando y el topógrafo va nivelando, este espesor debe ser 0.368. A ese espesor, y generalmente la motoniveladora cuando pasa por las estacas, no pasa siempre al ras de las estacas, ¿no? Siempre ponen las estacas cada más o menos 3 5 metros, no pasa la motoniveladora al ras, porque si está al ras ya está tomando como 0.25 metros compactados, ¿no? Y cuando pasa el compactador va a quedar más abajo el terraplén. Entonces, ¿qué hace la motoniveladora? Pasa, por ejemplo, 0.25 menos, pasa más o menos 0.10 10 metros, bueno, 10 centímetros, 0.10, digamos, metros más arribita de la estaca. ¿Qué significa? Que cuando ya pase el compactador va a quedar a 0.25, ¿ya? Ese significa este espesor de la capa subbase. Entonces, esa es una forma de calcularlo. Por ejemplo, acá, algunos, si son curiosos, ¿no? Van a decir, acá está en metros, ¿no? Acá metros cúbicos, acá sería metros cuadrados, ya. Me quedaría en realidad metros cuadrados, kilogramos en metros segundos, o sea, no me queda en esa unidad, digamos, dirían algunos, ¿no? Pero estos solamente son densidades, y si nosotros ocupamos la fórmula del espesor compactado, o sea, esta formulita acá, que sería el volumen compactado, por Fs, sobre el factor de compactación, nos va a salir el mismo valor, 0.368. ¿Se dan cuenta? Sale lo mismo, metros cúbicos sueltos. Y acá esta densidad compactada está en kilogramos metros cúbicos compactados. Ese metro cúbico compactado se van con la acá y se van con la acá. Y nos quedan entonces los metros sueltos. ¿Ya? Esta conversión es válida. El ingeniero en clase creo que no lo enseña, este es un método, una forma que lo enseña el ingeniero Ameluz. ¿Ya? El ingeniero Ameluz lo explica biencito. Bueno, en algunos semestres, ¿no? Hay otros que tampoco lo explica. Pero la forma correcta de hacer las conversiones de los espesores es esta, ¿ya? Y sí o sí tenemos que hacerlo, ¿por qué? Porque, como le digo, ese volumen es un volumen compactado y la motoniveladora no tiene que dejarlo pues a los 0.25, porque si cuando pase el compactador va a quedar abajo de ese terraplén, va a quedar menos de 0.25. En realidad tiene que dejarlo a esta altura. Este espesor sería la capa base. Ya cuando pase el compactador queda 0.25. ¿Ya? Entonces, estas son dos formas, ¿no? Lo hice de dos formas. Ustedes ya eligen de qué forma lo hacen su proyecto. Yo lo de dos formas. No vaya a ser que lo hagan de las dos, ¿no? Para que todos tengan diferente, háganlo ya sea de esta o ya sea de esta, pero les tiene que salir lo mismo. Luego sería el volumen de trabajo, sería igual a la longitud de trabajo, o el ancho real, o el espesor suelto, bueno, ese sería nuestro volumen de trabajo, ¿no? Ya, eso. En el proyecto guía que les pasa al ingeniero, acá está ese error, ¿no? Que él hace a este 250% por el ancho real, lo multiplica acá por 0.25 directo, la persona que hizo ese proyecto, ¿no? Y está mal. No se debe multiplicar los 0.25. Si no multiplicamos los 0.25, estamos tomando un volumen compactado. Y la motoneuradora no trabaja con volumen compactado, trabaja pues con volumen suelto.
si es la moto la que se encarga de nivelar, ¿no? Entonces, sí o sí necesitan llevar ese espesor a suelto, ese compactado a suelto, ¿ya? Y es de esta forma que se lo hace, ¿ya? En ese proyecto tiene ese errorcito, ¿no? Que este es el espesor, tiene que estar este espesor en un espesor suelto, ¿ya? Entonces, tenemos el volumen de trabajo, serían de los 250 metros por 1,74, el ancho real, por los espesor suelto. Nos sale que el volumen de trabajo va a ser 160.632 metros cúbicos sueltos. Ese es el volumen de trabajo. Entonces, el cálculo de la producción de la motoniveladora va a ser igual a la eficiencia por el volumen de trabajo por los 60, que es la conversión, dividido entre el tiempo del ciclo. Reemplazamos, ya tenemos el tiempo del ciclo, tenemos volumen de trabajo, el 60 constante, 0,60 en datos. Reemplazamos y tenemos que 265.874 metros cúbicos sueltos por cada hora. ¿Ya? Las horas hábiles a ejecutar para la capa subbase son 7 meses, multiplicado por 30 días, son 8 horas, digo, multiplicado por 30 por 8 serían las 1680 horas, 1680 horas, ¿ya? Y acá el volumen suelto de la capa subbase, ya es un valor que ya calculamos, pero ustedes, como van a hacer en digital, pónganlo su cálculo acá. Póngalo de nuevo todos los cálculos. O sea, para que se vea un poquito más largo su proyecto, ¿no? Que no sea todo directo. Todos esos cálculos de la capa subbase que hicimos arriba, lo dan copy y pegue y lo pegan acá. El cálculo del rendimiento va a ser igual al volumen suelto sobre las horas hábiles. Y tenemos el volumen suelto, que ya lo calculamos, sobre las horas hábiles, que lo acabamos de calcular ahorita. O bueno, ya es un valor que igual ya teníamos, ¿no? Y el rendimiento serían las 566.789 metros cúbicos sobre hora, ¿ya? Y el cálculo el número de motoniveladoras para la capa subbase va a ser el rendimiento sobre la producción horaria. Y nos sale que vamos a necesitar 2.132, adopto directamente 3, ¿ya? Ahora, demostrar la identidad por cada auto motoniveladoras, ya. Acá les decía que, ¿por qué adoptar al mayor y no al menor? Una forma de verificar, una forma de verificar que estén yendo bien y que las cantidades de motos que están calculando y las cantidades de palitas y de camión volquete sean las suficientes para terminar en el tiempo establecido que nos da el proyecto, hay una forma de corroborarlo, ¿no? No lo enseña esto el ingeniero, pero mm, es algo que yo o sea, me ideé, ¿no? Para calcularlo y realmente verificar si realmente es el resultado y si no va a cumplir para, para el tiempo establecido. Por ejemplo, si estas dos motos a hora me va a cumplir en el tiempo establecido que me da, que son 7 meses, ¿no? ¿Qué hago? Digo que las horas requeridas, primero calculo mis horas requeridas. ¿Cuántas horas voy a necesitar de moto? Serían la volumen suelto, que es dato, sobre la producción horaria, que ya lo calculamos, y tenemos que voy a necesitar 3.581.407 horas, ¿ya? Ahora, primero, yo por ejemplo, si lo adopto con dos motos, hago lo siguiente. Serían los 3.581.407 horas, que tiene, un día tiene 8 horas y un mes tiene 30 días, me sale que si solamente trabajaríamos con una moto, vamos a tardar 14.92 meses, ¿ya? Ahora, si trabajo con dos motos, lo que significa que estos 14 meses lo divido entre dos motos, voy a tardar 7.46 meses, ¿no? Más o menos casi 7 meses y medio. Y no me cumple, ¿no? Es mayor a 7. El proyecto dice que tengo que terminar en 7 meses. 7 meses. Si se dan cuenta, y si yo adopto, mira, acá me salió 2.1, yo lo adopto a 2, me sale 7 puntos, o sea, 7 meses y medio. Si lo adopto al menor, no voy a cumplir en el tiempo establecido que me están dando. Es mayor a 7 meses, ¿ya? Y ahora, ¿qué pasa si yo adopto 3? O sea, lo redondeé al mayor. Divido los 14 meses, divido entre 3 motos, me sale 4.97. ¿Qué significa? Que está dentro de los 7 meses. Voy a terminar dentro de los 7 meses, ¿ya? Esta es una forma de corroborar si las cantidades de motos, las cantidades de palita son las correctas para terminar en el tiempo establecido, ¿ya?
Acá, por ejemplo, con 3 motos nos sale que voy a terminar en 5 meses, póngale. Estoy dentro del tiempo establecido, de los 7 meses, ¿ya? Entonces, cumple, ¿no? Si cumplo, o sea, si adopto 3 motos, cumple, voy a terminar en el tiempo establecido. Es por esa razón que yo siempre digo que cuando calculen el número, siempre adopten al mayor, por más que le salga 2.1 o le salga 2.2, o sea, siempre al mayor, ¿ya? Y no al menor, ¿no? Porque no redondea, uno no redondea a dos, no lo toma, ¿no? Siempre al mayor. Y se lo estoy comprobando, ¿por qué? Porque no cumple, ¿no? El tiempo establecido se adopta al menor. Esto acá no es necesario que lo hagan en su proyecto, ¿no? Es una manera que yo les explico y les digo para que corroboren, ¿no? Y sepan que tal vez más adelante, si se meten en lo que es el área de maquinaria, sepan, ¿no? Y hay otras cositas que ya, bueno, yo de tanto hacer los cálculos en proyectos, igual he hecho otros trabajitos, me he sacado valores que se adoptan, ¿no? O sea, he obtenido varios datos de varias máquinas y he sacado valores que directamente yo calculo con las densidades, por ejemplo. Un valor que el otro día me estaba calculando, o sea, como comentario, ¿no? A veces te falta pues material, estás en obra y te falta, ¿no? Y te dice más o menos, o sea, te pregunta, ingeniero, ¿cuántas volquetas va a entrar? Y bueno, van a estar calculando las densidades, otras estoy haciendo todo lo mismo, ¿no? Entonces, ¿yo qué hice? Tomé varios valores, o sea, de todas las densidades que tuve de ahí, tomé varias densidades y tomé, ¿no? ¿Cuánto es la diferencia entre el volumen compactado y el volumen suelto? Yo saqué una diferencia. Y de esa diferencia, ¿qué porcentaje equivale al volumen suelto, digamos? Y entonces yo saqué un valor, digamos, de 0.03%. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si tengo, qué sé yo, 10 metros y mi espesor es 0.20 por ancho, bueno, tengo un área de, póngale un ejemplo, ¿no? De 10 por 20, un área. El otro día estábamos haciendo algo en la terminal así, y era pequeñito, no era un trabajito pequeñito. Y 10 por 20, por ejemplo. Y el espesor era de 0.20. Y faltó material y tenía que saber, digamos, cuántas volquetallas van a entrar. Entonces multipliqué, ¿no? O sea, 10 por 20 por 0.25, ese volumen era compactado. Lo multipliqué por 0.03 y a ese volumen compactado lo sumé ese 0.03 y me salía ya cuánto voy a necesitar en volumen suelto. Yo eso lo dividía entre el volumen de las volquetas con las que estaba trabajando y ya le salía ahí la cantidad de volquetas que va a necesitar para ese pedacito que faltaba. Ya es una forma, o sea, se van viendo formas para hacerlo más fácil y más rápido, ¿no? Obviamente no es exacto, pero ya solucionar el problema al momento, ¿no? Porque no son problemas que tenemos que dar solución en ese momento. Ya, entonces, calculamos lo que es la capa base. Para la capa base es lo mismo, ¿ya? Hacemos el cálculo en motoniveladoras para la capa base. El espesor suelto va a ser igual al espesor compactado, sería 0.12, lo convertimos a suelto. En realidad, eh, la motoniveladora no tiene que dejarlo a 0.12, ¿no? Sino que tiene que darle un espesor mayor, 0.16, póngale. Y cuando pase el compactador, va a quedar a 0.12. Entonces, el cálculo del volumen de trabajo va a ser la longitud de trabajo por el ancho real por el espesor de capa base suelto. Y tenemos el volumen de trabajo que sería 68 metros cúbicos suelto. Lo mismo calculamos la producción horaria, la eficiencia por volumen de trabajo sobre el tiempo del ciclo, que es el mismo que calculamos para la capa subbase. En este caso es el mismo ya, porque el ingeniero nos le está diciendo para la capa base, ¿por qué? Es el mismo porque se supone que la capa base está encima de la capa subbase, ¿no? Entonces, la misma distancia, si está la capa base, la misma distancia va a ser para capa, digo, la distancia es de 250 metros para capa subbase, para la capa base lógicamente va a ser la misma distancia. Entonces, por lo tanto, va a ser el volumen de trabajo va a ser, o sea, la distancia va a ser la misma, pero el espesor va a ser diferente, ¿no? El ancho real es lo mismo. Entonces, el volumen de trabajo va a ser esto acá, el tiempo del ciclo va a ser el que calculamos y tenemos la producción horaria. El tiempo para ejecutar son los 5 meses, que son 1200 horas. El volumen suelto. Estos 5 meses
No recuerdo, a ver, no te digo, si lo da acá como dato. Ya. Ya. Para la capa, para lo que es motoniveladora, para lo que es la motoniveladora, los tiempos, tomamos el tiempo que nos da para la capa base, que serían los 5 meses, y para la capa subbase, los valores que nos da en cronograma, ¿no? ¿Por qué dice? ¿Por qué tomo este valor de acá? Porque este tiempo acá es el tiempo que va a tardar la conformación del terraplén. O sea, la conformación de la capa subbase va a tardar este tiempo. Y dentro de estos 5 meses está pues el trabajo de la motor niveladora, está el trabajo de la pala, está el trabajo de la palita, está el trabajo del compactador dentro de estos meses, ¿no? Por esa razón es que se toma estos meses acá. Y no están, algunos me preguntaban, decían, no nos da como dato qué tiempo va a trabajar la moto. Y no, pues la moto va a estar dentro de estos meses, porque para conformar la capa subbase va a estar trabajando la moto, tiene que trabajar la pala, tiene que trabajar el camión volquete, tiene que trabajar el compactador. Es por esa razón que se toma este dato acá, ¿ya? De ahí salen los datos de los tiempos. Entonces tengo que el cálculo, bueno, son 5 meses. El volumen suelto de la capa base es el volumen que ya calculamos anteriormente, es el volumen suelto. Lo mismo acá, todo esos cálculos que hemos hecho para allá el volumen suelto, pónganselo acá. Le dan un copy paste y lo ponen ahí. El rendimiento, el rendimiento es el rendimiento que ya calculamos anteriormente, que sería 3.338. Este rendimiento se ocupa para la capa, digo, para la moto y se ocupa para lo que es el camión volquete. Ya es el mismo, no va a cambiar. ¿Ya? Entonces, lo mismo acá usted en su proyecto le dan el cálculo que hicimos arriba, el cálculo de rendimiento, donde le damos 338, ese calculito lo copian acá. ¿Ya? Yo no lo hice, o sea, sí lo hice directamente ya que ese es el valor que ya calculamos anteriormente. Entonces, el cálculo número de motorniveladora va a ser igual a la capa, perdón, el cálculo número de motorniveladora para la capa base va a ser igual al rendimiento sobre la producción horaria. Tenemos el rendimiento, que ya lo calculamos anteriormente cuando hicimos la cálculo de camión volquete, y sobre la producción horaria, que también ya lo calculamos, ya 113.431. Entonces, metros cúbicos sueldo con metros cúbicos sueldo se van, horas con horas se van, y tengo que en motos voy a necesitar 3 motos niveladoras. 2.98, 2.3 motos. Hasta ahí ya tenemos la moto niveladora para la capa base y para la capa subbase. Y nos faltaría calcular compactadores para capa subbase y para capa base, y con eso terminamos el proyecto. Entonces, los datos para el compactador serían la velocidad de trabajo, 10 kilómetros por hora, ancho del tren delantero, lo da en milímetros, lo convierto a metros, número de pasadas estimadas son 5 pasadas, eficiencia de trabajo 75%. ¿Ya? Entonces, primer paso sería la longitud efectiva, sería el ancho real del tren menos traslape. Aquí el traslape toma 0.2, o sea, unos 20 centímetros más o menos. O sea, pasa el compactador y no vuelve a pasar por el mismo lado, ¿no? O sea, pasa por el lado, pero pasa tras la... Esto es un compactador, ¿no? O sea, pasa el compactador y cuando vuelve a pasar, no pasa por el mismo lado, pasa por al ladito y 0. O sea, 20 centímetros por donde ya pasó. Entonces, el ancho del traslape real que está trabajando sería menos eso 0.20. Es por esa razón que se resta 0.2 metros. ¿Ya? La longitud efectiva sería los 1.54 metros. Entonces, el cálculo de la producción horaria va a ser igual a la eficiencia por la longitud efectiva, por la velocidad de trabajo, por el espesor de la capa base compactada, ¿ya? Ahora, aquí nosotros, para ustedes, cuando calculen el compactador,
tienen que usar el espesor compactado, porque ya es el espesor terminado, ¿no? Que el compactador lo tiene que dar a ese espesor. Sobre el número de pasada, tenemos 0.75 por 1.54 la luz efectiva. La velocidad de trabajo está en kilómetros por hora, lo convierto a metro para tener todo en metro y lo divido entre el número pasada que es dato. ¿Ya? Ahora, de momento, acá, el anterior semestre me preguntaba, el ingeniero acá creo que lo multiplica por 1000 o no sé. Hay un valorcito que toma acá, que lo multiplica. Y ese valor es simplemente una conversión. Ya no se vayan a confundir. Si ustedes revisaron su clase o revisaron los ejercicios que hizo el ingeniero, es otra formulita. Es la misma fórmula, solo que acá multiplica por un número, que ese número es simplemente una conversión. Su longitud efectiva creo que lo pone en metros, esto acá está en kilómetros, y esto está en centímetros, y lo multiplica por un valor que a ese valor lo convierte a todo a metros. ¿Ya? Pero yo para no multiplicarlo así por un valor, prefiero más sencillo, digamos, llevarlo todo a metros. Mi longitud efectiva en metros, mi velocidad de trabajo en metros sobre hora, mi espesor en metros. Entonces, aquí metro por metro, eh, metros cuadrados, ¿no? Por metro, aquí se va metro con metro. Claro, las unidades no se complican tanto, pero sí o sí la producción horaria queda en metros cúbicos compactados. Ya, entonces serían 575.500 metros cúbicos compactados por cada hora. ¿Ya? Entonces, si ustedes van a usar la fórmula de ingeniero que tiene ahí el ingeniero en clase, que les explica, revísenlo bien. Revísenlo bien cuál es qué valor, por ejemplo, la longitud efectiva, en qué unidad le pone, el espesor en qué unidad le pone y su velocidad en qué unidades está, ¿ya? Para que multipliquen por ese valor. Pero si no, para no complicarse tanto, manejan así, como yo lo hice, ¿no? Todo en metros y le va a salir en metros su producción horaria. El volumen compactado a la capa subbase es el volumen que ya calculamos anteriormente. Lo mismo, acá no le da un copy y pegue a todo ese calculito. El tiempo para ejecutar la capa subbase son 1680 horas. ¿Ya? El rendimiento, el rendimiento va a ser igual al volumen compactado. Ahora acá, cuidado, no vayan a hacer que trabajen con su volumen suelto. Estamos calculando compactadores. Tienen que trabajar con volumen compactado. ¿Ya? Con volumen compactado. Por esa razón ocupo el volumen compactado. Dividido entre la hora efectiva serían 1680 horas. El cálculo de números de compactador para la capa subbase va a ser igual al rendimiento sobre la producción horaria. Calculamos el rendimiento, la producción horaria ya lo tenemos, y podemos calcular el número de compactador. El número de compactador, vamos a necesitar un compactador. En realidad, casi los compactadores son de proyectos grandes, no se usa mucho compactador, porque el compactador es rápido, su trabajo del compactador es rápido. Ya, va, vuelve, y el compactador generalmente llega simplemente cuando ya está todo el terraplén conformado, y solo falta la compactación, ya. Porque a algunos pasa que, digamos, el compactador le llaman al principio, y a veces hay que hacer cambio de material, y, o sea, están avanzando y hay que hacer cambio de material, y el compactador tiene que estar ahí esperando, digamos. Por eso generalmente se lo llama casi al final, cuando ya está todo el terraplén conformado, ¿ya? Y otro dato importante igual, como experiencia, no hacer compactar mucho. A veces cuando nosotros hacemos compactar, o sea, hacemos más de las 6 pasadas, vuelvo a otras 7 pasadas, o lo ponen a una revolución que salta mucho el compactador, lo que en vez de compactar, lo que va a empezar a hacer, a crear, ¿cómo le dicen? Esponja, tipo esponja, el terreno se vuelve eh, tipo, no, a ver, ¿cómo les explico? No es esponja, pero se empieza a soltar. Cuando lo hacen muchas compactadas y está vibrando mucho, se empieza a crear tipo un esponjamiento, no sé cómo, ¿ya? Pero es hacer compactar entre las 5 o 6 veces. Como en este caso nos está dando ya directamente 5 veces, ¿no? Más de esas 5 no es recomendable, porque, como le digo, el terreno se empieza a deshacer, o se empieza a hacer más, se empieza a hundir en realidad, ¿ya?
Eso nos pasó, el otro día me pasó a mí cuando estaba en un trabajo. Lo volvió a compactar, lo volvió y ya tuvimos que cambiar el material, toda esa partecita porque se empezó a hundir. Entonces, hacemos lo mismo para la capa base. Lo mismo que hicimos arriba. Tenemos la eficiencia, tenemos la longitud efectiva, tenemos el volumen de trabajo que cambia, ¿no? El espesor también cambia, sería 0,12 y tenemos la producción horaria. El volumen de la capa base compactado sería el que ya calculamos arriba, acá lo mismo, calculan, lo ponen todo ese calculito ahí. Tenemos el tiempo de ejecución, que son los 5 meses, que igual a 1200 horas. Y tenemos el rendimiento, que igual al volumen compactado sobre las horas hábiles. Tenemos el volumen compactado, 310.800, y sobre las horas hábiles, 1200. Tenemos el rendimiento, que es 259 metros cúbicos compactado por cada hora. Y calculamos el número compactador, que sería el rendimiento sobre la producción horaria, y nos sale que igual es 1, ¿no? Vamos a necesitar un compactador para la capa base, ¿ya? Esto es lo mismo, a ver si es lo mismo. Es lo mismo, ¿ya? Y al final de su proyecto le ponen, ¿no? Un resumen, representación de la cantidad de equipo para el proyecto. Le ponen un resumen. Según a lo que hemos calculado, tenemos que para la capa base vamos a necesitar 79 volquetes, para la capa base 47, y en total vamos a necesitar 126 camión volquetes, ¿ya? Para la palita cargadora, para abastecer y cargar a 57 volquetes vamos a necesitar 5 palitas. Para abastecer a 47 volquetes vamos a necesitar 3 palitas acá. En total vamos a necesitar 8 para la cargadora. Motor niveladora vamos a necesitar 3 para la capa subbase y 3 para la capa base. Compactadora vamos a necesitar 1 para la capa base y para, uno para la capa subbase y 1 para la capa base, ¿no? Y tractor oruga vamos a necesitar 6. Y hasta ahí sería su proyecto, ¿no? Hasta ahí ya hemos calculado todo, absolutamente todo. Ya tienen su tractor oruga, tienen un volquete para su base, capa base, para la cargadora para base, su base, etcétera. Ahí terminaría su proyecto, ya solamente les quedaría hacerlo en digital, acomodarlo, hacerlo más bonito, etcétera. No sé si hay alguna duda o alguna consulta respecto a los proyectos o algún dato, no sé. Si no hay duda, hasta ahí sería conmigo ya. Con eso tenemos terminado el proyecto. Yo creo que hasta mañana lo voy a subir los 3 videos al mismo enlace que yo les mandé, a esa misma carpeta les va a aparecer ya. No va a necesitar de nuevo que les envíe su correo. Ahí automáticamente les va a aparecer los nuevos videos de esta ayuntía. No sé si hay más dudas, más consultas. Nos quedan 4 minutos. Una consulta, ¿será que nos puede pasar ese PDF para llevarnos también de ahí? Ya, lo voy a subir. Lo voy a subir ya. Hay una carpeta ahí en el Drive, hay una carpeta ahí, lo voy a subir de este PDF. Lo voy a subir este PDF, le voy a subir el formulario y, y voy a tratar de conseguirles un modelo de proyecto ya. Un modelo de proyecto distinto al que Nina les pasó. Si lo consigo, se los paso. No sé si hay más dudas, más consulta. Ya. Creo que eso sería, chicos. Entonces, con eso ya tienen su proyecto. Eh, Más adelante, ya cuando les dé fecha para su parcial, eh, voy a tratar de organizar una ayudantía, ¿no? Para resolver el modelo de examen del final. Lo cual más seguro que les repita el mismo, como hizo en el primer parcial. Y más seguro que les repita, lo único que hacer es cambiarle datos, ¿no? Pero si ustedes tienen así un formulario bien, digamos, paso a paso, porque dejan meter formulario, eh, lo van a hacer. Y si tienen anotado todos los valores que les he dicho, que se adoptan, ¿no? Les va a ser fácil. Y toma en cuenta, igual, ¿no? Que en algunas partes, ya yo lo voy a aplicar más adelante cuando organice la identidad para el segundo parcial, qué valores tomar y qué cosas no hacer y qué cosas hacer, ¿no? De acuerdo al examen del anterior semestre.
Entonces, ahí quedaríamos. Cualquier duda, cualquier consulta, igual me escriben al privado y cuando esté con tiempito yo les voy a responder. ¿Listo? Chao, chao, buenas noches. Luego